Que Dios me los bendiga en este día. Hoy vamos a estar hablando sobre razones por qué tenemos que leer la Biblia. Primera razón, para conocer mejor a Dios y acercarnos más a Él. Si queremos conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nuestro, tenemos que leer la Biblia. La palabra de Dios nos va a revelar inmensamente del amor de Dios para toda la humanidad y para los hijos de Dios. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de sus obras en la cruz obras en la cruz. Es a través de Él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. En otras palabras, aquí quiero que Dios nos da un regalo, y ese regalo es Jesús. Y leyendo la Biblia vamos a entender el propósito que Jesús vino a esta tierra, que dejó su trono celestial y vino y se convirtió en hombre para darle esa vida eterna, ¿verdad? Y ahí nos va a enseñar que para tener esa vida eterna es aceptarlo a Él como nuestro corazón y dejarlos que entre en nuestro corazón. Si podemos leer en Juan 14, 23 al 24. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama a mí, palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino que del Padre que me envió. Ahí vemos que tenemos que guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos al punto, la razón número 2, por qué tenemos que leer la Biblia. Para aprender y discernir la voz de Dios. Queremos crecer en discernimiento, reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Si leemos la Biblia para familiarizarlos con lo que Dios nos dice en sus escrituras, lo que Él anhela para nosotros y para toda la humanidad es la salvación. No quiere que nadie perezca, ¿verdad? El diablo va a intentar de engañarlos, ¿verdad? Distorsionar a veces la palabra. Pero si conocemos bien la voz de Dios y su voluntad, Él no va a poder movernos de Dios. Y diablo no podrá lograr nada a que conozca su palabra. En otras palabras, no nos va a poder engañar. Porque estudiando esa palabra, la escritura, la Biblia, nos va a dar ese discernimiento. Dios los va a hablar los habla por sus escrituras.
y vamos a ver lo que viene de Dios y no lo que viene de Dios. Vamos a leer en Juan, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Amados, no creas a todo espíritu, sino probado los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El que esto conoce, el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí vemos, hermanos, para discernir lo que viene de Dios. Porque ahí dice su palabra que van a venir falsos profetas, que va a distorsionar la palabra de Dios. Pero cuando leemos la Biblia, aquí nos dice, aquí puede ayudarlos a discernir lo que viene de Dios, ¿verdad? Así para no ser engañados. Porque muchos vamos a ser engañados. ¿Y por qué? Porque razones por no leer la Biblia. Por nomás venir y a oír a la gente. Y dice, oír a la gente lo que habla sobre la Biblia, pero nosotros no leemos la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia para tener ese discernimiento, lo que viene de Dios y lo que no viene. Razón número 3. Para conocer la voluntad de Dios. Tenemos muchas decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Como hijos de Dios, debemos de vivir siempre dentro de su voluntad. La Biblia nos revela que Dios le agrada y lo que no le agrada. A través de las Escrituras, Dios los va a guiar y a iluminar nuestro camino, ¿verdad? Aquí nos enseña la voluntad de Dios. A veces nosotros pensábamos que por hacer obras buenas y venir a la iglesia era así se agrada a Dios. Pero no es solo esa su voluntad, ¿verdad? Hay muchas más que los revelan las Escrituras la voluntad de Dios, ¿verdad? También, si seguimos su voluntad, Él los va a guiar por el camino que tenemos que caminar. Ahí nos enseña su voluntad en las Escrituras. Y así podemos estar firmes en ese camino que Él quiere que estemos. Si me acompañan en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y él me siguen. ¿Verdad?
Su voluntad es, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué es la voz de Dios? La Biblia, la Santa Escritura. Porque cuando hacemos su voluntad, Él los va a reconocer como hijos de sus dioses. Aquí en Juan 10:27 nos dice que que sus ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Razón número 4 para fortalecer mi fe. Queremos tener una fe firme que permanezca en medio de las dificultades. Leamos la Biblia para alimentar nuestro espíritu cada día. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra y recibir su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor por Dios, por nosotros. ¿Verdad? Leyendo las Escrituras nos va a revelar todas sus promesas, todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Y cuando creemos, esa fe va a estar creciendo. Cuando entremos en dificultades, esa fe los va a fortalecer, porque sabemos lo que Dios hace para sus hijos o para el que cree y haga su voluntad, ¿verdad? Vemos que en medio de dificultades podemos estar tristes, pero esa fe los puede llevar a resolver esos problemas, pasar esas pruebas por la fe que sabemos que Dios está con nosotros en esos procesos. Si me pueden acompañar en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron al fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Verdad? Aquí lo dice, para tener esperanza. ¿Verdad? Cuando tengamos problemas, sabemos que Dios los va a fortalecer, que Dios va a estar con nosotros en esas dificultades. No los va a dejar solos. Razón número 5. Para recibir sabiduría y tomar decisiones correctas. Dios es la fuente de la sabiduría. Si nuestro deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia tenemos una guía clara que nos ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. ¿Verdad? Aquí, leyendo la Biblia, hay sabiduría que nos da la palabra de Dios. ¿Verdad? Él nos da la sabiduría cómo criar a nuestros hijos. Sabiduría cómo manejar nuestras finanzas. Sabiduría cómo ser un padre amoroso. ¿Verdad?
Hay muchas cosas que nos enseña aquí en la Biblia. Por eso unas razones que tenemos que leerlas. Porque leyéndolas vamos a ser más sabios. Y vamos a hacer esas decisiones de la voluntad que Dios quiere. Si me pueden acompañar en Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus verdaderas. Aquí vemos, por cualquier decisión que vamos a tomar en nuestra vida, ponemos a Dios primero, porque Él nos va a dar esa sabiduría para tomar la buena decisión que tenemos que tomar en ese momento. Razón número 6. Para aprender y a reflejar el carácter de Cristo. Aquí cuando leemos la Biblia nos enseña que tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús. El regalo que Dios nos dio su propio Hijo para que muriera en la cruz y pagara por todos nuestros pecados. Y así cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas y lo aceptamos de verdad en nuestro corazón, todos los pecados serán perdonados. En la palabra dice que seremos nuevas criaturas. Cuando somos esas nuevas criaturas, tenemos que ser imitadores de Cristo. Cuando leemos la Escritura, nos enseña que Cristo fue un hombre recto. Fue un hombre que hizo la voluntad de Dios. Fue un hombre que no tuvo pecado. Y así, como hijos de Dios, tenemos que ser imitadores de Dios. Y estas otras razones importantes de por qué leer la Biblia. Si me acompañan en Primera de Pedro 2, 21 al 22. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigas sus pisadas. Es cual nos hizo pecado, cual no hizo pecado, ni se halló engañó en su boca. ¿Verdad? Ahí vemos que cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, no hubo pecado en Él. Y aquí nos dice que tenemos que ser ejemplo y seguir sus pisadas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Razón número 7. Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. El diablo es el enemigo de los hijos de Dios. Nos ataca y no quiere, nos ataca y no quiere distraer para que no acerquemos a nuestro andar con Jesús. Y que no hagamos la voluntad de Dios. Él intenta que no
le demos importancia pasar tiempo con Dios, porque Él sabe, más nos acercamos a Dios, más fuertes seremos en nuestro espíritu. No permitemos que los venza. Busquemos cada día de Dios en oración, en ayuno, y alimentarlos siempre con su palabra. En otras palabras, leer la Biblia. Vemos cuando nosotros venimos a Dios, cuando empezamos, el diablo no quiere que nos acerquemos a Dios. Él quiere esa alma para Él, ¿verdad? Pero leyendo las Biblias, aquí los dice, los vamos a estar fortaleciendo. Vamos a tener esas armas para vencer el diablo, para vencer esos dardos malignos, ¿verdad? Cada vez leemos, nos va a dar sabiduría a Dios, nos va a dar esa fortaleza para no caer en la trampa del diablo. Si me acompaña en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? Tenemos que someternos a Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo es eso? Leer las Santas Escrituras. ¿Verdad? Hacer su voluntad. Porque Dios los va a fortalecer. Y cuando los fortalece, el diablo no va a tener ninguna arma para derribarlos a nosotros. Y él huirá, se cansará. Porque va a decir, este hijo de Dios es hijo de Dios. Y está firme en los caminos de Dios. ¿Verdad? Y con eso quería concluir con estas 7 razones. Hay muchas más razones por qué tenemos que leer, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, es palabra de Dios, es la agua de vida para nuestro espíritu, es una guía de cómo manejarnos como hijos de Dios. Es el pan que los va a alimentar espiritualmente. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.